Le damos la bienvenida a esta página que se está abriendo aquí en el Valle del Antílope. Y la razón es porque Cristo viene pronto. Y hace unos años atrás el Señor habló por palabra del Señor, palabra de que en la cual la recibimos Jorge Campos y yo. Y estamos por eso abriendo este canal, porque es necesario hablar, como dice Daniel 4:3, conviene que yo declare las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y la página pues es una página que va a ser exclusivamente para hablar de la palabra del Señor espiritualmente. Y se llama la página El Águila de David. Así es que, hermano George. Amén, gloria al Señor. Estamos muy contentos que estamos iniciando esta obra para la gloria del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y los tiempos se han acercado, ¿verdad? Y está cumpliéndose el tiempo del Señor para que nosotros podamos avivar su obra y llevar, ¿verdad?, con el Señor en la palabra que nos ha dado y nos ha podido mostrar. Y que el pueblo del Señor pueda crecer y tener el conocimiento de lo que Dios quiere transmitir, ¿verdad?, a través de cada uno de nosotros, a través de los ungidos del Señor, ¿verdad? De cualquiera que sea, donde quiera que se encuentren los siervos de Dios, podamos avivar la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Una Amén. bendición. Sí. La verdad, que solo yo y Daniel hemos estado, que no los tocó el virus. Correcto. Entonces, y yo pienso que este mensaje, bueno, Más fuertecito, por favor. he estado de la familia Campos allá en el desierto, allá en el Valle del Antílope, de los hermanos Jorge y Sonia Campos. Y uno nunca sabe los propósitos del Señor, nomás hay que obedecerlos. Pues me he estado yendo los fines de semana para el Desierto Alto o para Big Bear, a estar en una coinonía con el Señor diario, a solas con Dios. A veces me ha acompañado Daniel, pero pues a veces me he ido yo solo. Y yo he estado escudriñando la palabra del Señor. Dios siempre le decía a sus siervos que subieran al monte. Y en el monte, la verdad que sí, aquí recibo la palabra del Señor, pero allá como que Dios lo sentimos más cerca, pero no es así, sino que Dios lo que quiere es que obedezcamos a su mandato, a su llamado, de llenarlos de su presencia. Y este día, pues llega un amigo no es amigo, es una persona que llegó a comprarle un repuesto a Jorge, porque él compra carros y vende y desarma y vende piezas. Entonces le llegó a comprar una pieza del vehículo. Y entonces Jorge empieza a hablarle de la palabra, pero yo estoy en la mesa escudriñando la palabra, que es lo que el Señor me quería dar. Y entonces abrí la Biblia y estaba en el libro de Ageo. En el libro de Ageo vamos ahora a abrir la palabra en el capítulo 1, pero quiero terminar el testimonio. O sea, luego me dice, Neri, ven que te necesito, vamos a hacer una oración. Entonces yo no sabía a qué oración se dedicaba o qué significaba el llamado que me estaba haciendo Jorge. Entonces, y fui para afuera y una persona que Jorge le empezó a hablar del Señor, y era una persona que tenía 2 años de no estar en los caminos de Dios, que aún se había bautizado. Entonces le empezamos a hablar del Señor, y cuando Jorge y yo estábamos compartiendo los dos juntos de la palabra, o sea, estábamos borbandeándolo con la palabra del Señor, el hombre empezó a quebrantarse, empezó a cambiar su rostro, empezó incluso sus brazos, todo empezó él a transformarse, porque Dios lo estaba tocando, lo estaba ministrando, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero lo que está pasando es un juicio, de lo cual la palabra nos lleva en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que cuando Cristo venga, Él va a anunciar su venida. Pero ¿cómo lo va a anunciar? Con rumores de guerra, con pestilencias que están viniendo. Y esto no es nada
Dios me ha mostrado que viene un gran terremoto para esta nación. Vienen desastres para el mundo entero. El problema es que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que ver esta palabra que todo se está cumpliendo al pie de la letra. Tierra y cielo pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre, hermano. Entonces, esta persona se llama Henry, y cuando él se acaba despidiendo, le dije yo, Dios me está poniendo en mi corazón orar por usted. Sí, ore por mí. Y allí se reconcilió con el Señor. Empezamos a orar, hermano. Fue una bendición tan grande. Cuando yo iba a agarrar para Big Bear, mejor agarré para allá, para el Valle del Antílope. Y anoche llegamos hasta no sé qué horas de la noche, escudriñando temas en los cuales los he leído, pero a veces no las he entendido. Cuando los ponemos entre dos o tres a escudriñar la palabra, entonces descubrimos que hay cosas misteriosas en la palabra del Señor que a veces no las entendemos, pero es ahí donde el Espíritu de Dios nos revela qué nos quiere decir su palabra, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Ageo, hermano, y la gloria del Señor, el hermano se quebrantó, se reconcilió con el Señor, y así como este día que el Señor hizo con Henry, yo pienso que a través de ese medio donde se va a ir al norte, al sur, al este y al oeste, Dios quiere restaurar almas. Dios quiere que en este tiempo nos levantemos en su palabra para glorificar el nombre del Señor. Así es que vamos al libro de Ageo. Gloria a Cristo Jesús. Profetas menores. Antes de Zacarías. Entre Zacarías y Sofonías. Abdías. Después de la meditación. Son dos páginas, Qué bien. Por eso. Malaquías. Zacarías, Jeremías. Antes de Jeremías. Antes de Jeremías. Antes de Jeremías. Bueno, vamos a leer la palabra. De Malaquías, de Zacarías. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando lo tengan me dicen una vez todas. Ageo, capítulo 1. Tiene que hacer aquí. Ageo está entre Sofonías y Zacarías. Profetas menores. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Anticipadamente está Zacarías y luego está Ageo. Gloria a Jesús. Libros chiquitos. Por eso. Profetas chiquitos. Ageo quiere decir fiesta para Jehová. Miren lo que quiere decir. Fiesta para... Nosotros estamos en fiesta. Mientras el mundo está en tribulación, nosotros estamos en fiesta para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. El mundo siente que ya se le viene encima, ¿va? Pero nosotros vamos para arriba. Aleluya. Sofonías, dijo. Subiendo y no bajando, subiendo. Así está. Y es mejor que el mundo reconozca que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos? ¿Qué capítulo? Ageo capítulo 1. 1. 1:1. Vamos a ir a que el Señor nos dé la sabiduría, la revelación y la interpretación, porque son dos cosas diferentes. La revelación y la interpretación. Aleluya, dice la Escritura. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire cómo dice la Escritura. Esa es una palabra únicamente de mantenerlo en la iglesia. O sea, habemos unos haraganes en la iglesia. Habemos uno que solamente queremos ir a pasar el agua, el temporal, y luego salir y desear las cosas de este mundo. O sea, este profeta estaba hablándole al pueblo de Israel. Y entonces dice que entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas
y esta casa está desierta. Fíjese lo que dice, y está entre signos de Pregunta. interrogación. O sea, Dios está dando ahí entender en su palabra que estos se habían acomodado en casas como estaban decoradas, estaban bien, no necesitaban nada, tenían buenos carros, tenían buenas casas, buenos trabajos, los fines de semana para la playa, ¿verdad? En tiempo de calor para la playa y en tiempo de frío, pues bien abrigados, irse para el shopping center, etcétera, etcétera. O sea, las casas estaban bien adornadas con dinero, con cuentas en los bancos, con tantas cosas que es bueno tener, pero si apartamos a Dios, entonces eso es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Nosotros como cristianos tenemos que meditar qué es lo que necesita nuestra alma. Nuestra alma necesita alimentarnos de esta palabra viva y eficaz. Esta palabra es la que nos lleva al cielo. Esta palabra, si nosotros la escudriñamos, esta palabra, entonces aquí vamos a ser edificados diariamente. O sea, no apartarnos nuestra mirada de esta palabra, porque si nosotros estamos escudriñando esta palabra, estamos viendo hacia lo alto de donde viene nuestro oportuno socorro. El socorro viene de Dios. Y nosotros como cristianos, hoy en tiempo que estamos viviendo tan angustioso, es el momento en que tenemos que estar en nuestras casas, pero un tiempo de descanso. Para todo hay tiempo, dice la Biblia. Pero este es un tiempo de meditar, un tiempo de apartarnos para Dios, un tiempo en el que tenemos que escudriñar entre los matrimonios, entre los hermanos, entre el pueblo. Hoy no estamos en las congregaciones. Y Dios me estaba revelando en la mañana, ¿verdad? Que las congregaciones van unos pocos, unos más, y hay diferentes iglesias de cantidades de gente, ¿verdad? Entonces, y Dios me mostraba que de acuerdo a la cantidad de gente y de acuerdo a la presencia de Dios, así es la antorcha que están encendidas en las iglesias. O sea que cuando está el pueblo de Dios adorando, así como estábamos ahorita, aquí somos unos 2, 3, ¿verdad? Que estamos compartiendo la palabra. Pero si la presencia de Dios en este lugar es con un corazón contrito y humillado delante de Dios, entonces la antorcha va a ser grande y va a iluminar al norte, al sur, al este y al oeste, y aún de los que esta palabra puede correr a donde quiera para que aquellos que no conocen del Señor puedan ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en los hogares? Dios lo que quiere en este tiempo es que estemos nosotros en nuestros hogares y que esta llama aquí no se ha convertido inútilmente, sino en una obra del Señor, como decía en el tiempo de los apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 42 en adelante, que todo lo tenían en común. Y los apóstoles lo traían todo a los pies de los apóstoles. Y no había necesidad de nada. Había bendición de todos los que estaban ahí reunidos y de los que estaban allá en las otras casas. En las casas, ¿por qué? Porque todo lo tenían en común. Había gozo. Había presencia de Dios porque buscaban el rostro de Dios. O sea, la presencia estaba ahí. Entonces, lo que sucede hoy en día, ¿qué? Nos hemos acomodado. Dios quiere que nos levantemos en el Señor y podamos glorificar su nombre, que testifiquemos de lo que Dios hace en nuestra vida. Durante años el Señor siempre puso ese versículo de Daniel 4, 2 y 3, dice: conviene que yo declare las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y cuando dice esa cita bíblica es porque cuando Nabucodonosor comía zacate después de haberlo convertido el Señor en una bestia, comía zacate después de ser un gran rey que había conquistado las naciones, pero su orgullo, su altivez había llegado hasta los cielos. Entonces Dios lo convirtió en una bestia. Nosotros venimos de ser una bestia en el mundo. Sin Cristo no somos nada, pero en Cristo somos una
joya preciosa en sus manos, porque su sangre nos ha comprado a precio de sangre. Entonces había un pueblo que estaba acomodado en Israel. O sea, que va a venir el Mesías, va a venir, a ver cuándo viene. Y así sigue ahora para nosotros, el pueblo de Dios, así también. Parece poco que la venida del Señor se va a tardar. Hoy más que nunca, después de esto que está sucediendo, no sabemos cuándo va a terminar. Pero después de esto va a venir un fuerte avivamiento de parte de Dios. Y al venir ese avivamiento, después de eso va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero mientras viene ese avivamiento, vamos a tener que pasar todavía dolores de parto, como está escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Que van a haber angustia, van a haber pestilencias y van a haber terremotos y guerra. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, antes de todo eso, está pasando esto. Después va a venir un fuerte avivamiento para la iglesia, pero ya va a ser de corazón. No es como cuando hemos ido a la iglesia, algunos hermanos saludan, otros no, y si lo saludan hipócritamente, lo abrazan y le dan el beso, y por detrás estamos hablando, hay que ser sinceros. No ha habido una integridad de corazón en la iglesia, una sinceridad de saber que Cristo nos ha redimido y que entre los hermanos tenemos que amarlo y tener planificaciones tácticas, estratégicas, para que el mundo sepa que nosotros somos apartados para Dios, que somos un pueblo santo y adquirido por Dios, que Dios lo que está preparando para nosotros es un arrebatamiento, y ese arrebatamiento en cualquier momento va a sonar. O sea, la trompeta va a sonar, y esa solo la van a escuchar todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo. El mundo, si no tiene el Espíritu Santo, no podrá, y entonces van a decir los medios informativos que vinieron los extraterrestres, que vinieron los platillos voladores y se lo llevaron. Mentira del diablo. Aquí está escrito toda la palabra del Señor. Seremos arrebatados y transformados en el aire. ¿Ah? Dice aquí: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 34, 36 millones aquí en los Estados Unidos están sin trabajo. Hay mucha desesperación. Están viniendo cosas en las cuales la comida se puede hasta escasear. Tanto que puede suceder, hermanos. Pero la palabra de Dios me dice, ¿verdad?, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios dice que nos sustentará con su diestra de su justicia. Su palabra dice que Él es nuestro refugio y nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Entonces no tenemos que desesperarlos, hermanos. Hay cristianos que sienten que ya el coronavirus lo tienen en la garganta y andan desesperados. ¿Pero por qué? Porque no han escudriñado esta palabra, que se han atenido a la oración del pastor o a la oración del hermano. No, hermano. Cada quien tenemos que tener una comunión directa con Dios. Cada quien tenemos que estar escudriñando esta palabra para saber qué nos quiere decir el Señor. Así ha dicho, vuelve otra vez a decir el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Vuelve a repetir el Señor, como quien dice, hoy no te cayó, te vuelve a decir la palabra del Señor: meditad en vuestros caminos. Y es ahí donde tenemos que analizar nosotros, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el pueblo del Señor. Dios necesita que su pueblo se reúna en sus hogares, que levantemos altares, que tengamos un tiempo, una coinonía con Dios, y meditad en su palabra. Meditad en su palabra, hermanos. Dice, mire, el 8 me gusta: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire qué preciosa esa palabra. Y seré glorificado. Dice que Él estará con su voluntad. Dice el 9:
Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia Casa. Mire lo que está diciendo aquí. Porque su casa está desierta, hermano. ¿Cómo está la casa hoy en día del Señor? Desierta. El diablo quiere que la iglesia esté en las casas. El diablo quiere que la iglesia pierda el tiempo. El diablo quiere que las vírgenes insensatas se queden a la tribulación. Pero usted y yo somos sabios, hermano. Dios nos ha dado inteligencia para escudriñar estas palabras. Vive Cristo, aleluya. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Amén. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Jesús. Mire, vamos al 10, ¿verdad? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, me he conmovido ver hoy, este día, especialmente una persona yendo por un terreno allá en el Valle del Antílope. Yo me gozo cuando voy al desierto, hermano, porque ahí es donde habla el Señor. La verdad, me dice George, aquí vive un amigo mío, entremos. Y entramos allí las casas están bien retiradas. Y son 2 acres de terreno bien grandes, que no tiene casa todavía, la van a construir, pero tiene un morojón ahí, pero ha puesto unas cosas para que el sol no pase fuerte, y ha sembrado cosas ahí, tomates, cebolla, ha sembrado árboles. Qué bonito tiene aquello. O sea, ha puesto él su tierra, le lleva hojas de aquí, lleva cosas, abono, para que la tierra esté fertilizada, para poder sembrar cosas ahí. Y viendo aquello, yo me gozaba de que donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y si empezamos a hablar de Dios, Dios va a dar la pauta y la oportunidad para que aquella persona empiece a conocer de Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a través de su palabra, ¿verdad? Que tenemos que ser luz en medio de los problemas que estén sucediendo. Pero dice, porque se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Entonces me lleva a ver él que debajo así de la cornisa, no es ni casa, sino que es una traila grande que ha puesto ahí. Había una colmena debajo, y ahí estaban saliendo las abejitas, viendo que los que van a traer es el para ellas fabricar la miel que nosotros, ¿verdad?, en este momento hemos ocupado en esto de la pandemia, hermanos, para echarle al té el limón, para echarle al té, hermanos, y que ha venido una plaga, y esa plaga está matando las abejitas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que estamos pasando unos tiempos terribles? O sea, en los cuales tenemos que discernir, ¿verdad? Que tras de una cosa viene otra. Y esto que todavía el Señor no ha desatado sus sellos. Por eso vienen cosas terribles. Y dice aquí en el 11, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, hermano. Qué tremendo va lo que dice, ¿verdad? Sobre nosotros, sobre los animales, y aún en los trabajos, hermano. Como pueblo del Señor tenemos que confiar que Dios no los va a desamparar, hermano, que Dios nos va a sustentar
y que Dios va a permanecer en su palabra. Su palabra es inmutable. Su palabra no regresa atrás, no regresa vacía, hermano. Aunque no lo vemos a Él, pero sentimos su presencia cuando adoramos y hablamos de Él. Amén. Dice el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dios viene hablando, hermanos. Dios viene hablando. Y en otro tema que en esta palabra me llevó al libro de Zacarías y me llevó al libro de Esdras, ahí encontré una palabra que está sucediendo, ¿verdad? Que hay adormecimiento, estoy hablando, palabraseando, pero lo que dice esa palabra ahí, no tengo el tiempo para buscarlo en Zacarías, que hay apatía en el pueblo de Dios y hay desánimo. Son esas dos palabras que están en el capítulo 1 del libro de Zacarías. Entonces hay apatía y hay desánimo. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo trata de distraerlo de los propósitos de Dios para quedarnos. Porque al venir el arrebatamiento y todo aquel que no esté preparado se va a quedar. Y vamos a entrar, a lo mejor vamos a tener que entrar 1, 2, 3 días, qué sé yo, en medio de la semana, hermanos, para saber de los juicios de Dios. No estaba en el tema, pero es necesario que hable que en el Apocalipsis, cuando los sellos se abren, y entonces y el pueblo no va entendiendo, entonces son 7 sellos. Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas, hablando de ángeles que desatan los juicios de Dios. Y después de las 7 trompetas es donde comienza la gran tribulación, 3 años y medio, que son las copas de la ira de Dios. Es necesario que el pueblo sepa que lo que viene es algo terrible, pero que la iglesia no la va a pasar. Pero si usted quiere pasar la tribulación, esté con un pie afuera y con el otro adentro. Ese va a ser su problema, no mi problema, porque yo le estoy dando esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, con mis hermanos aquí presentes, y tenemos que estar siempre nosotros en armonía, en una coinonía con Dios, hablando de su palabra y de su venida y de sus juicios. Y dice aquí 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire, esa palabra, yo estoy con vosotros. ¿De qué nos preocupamos que venga lo que venga, hermano? Si estamos con Él, Él se hace presente. Y venga lo que venga, hermano. Mire, algo que sí, hace unos 3 años el Señor me mantuvo en el capítulo 6 del libro de Josué, todo estudiando cómo los muros de Jericó, ¿verdad?, fueron tirados al piso. Y saben que los muros de Jericó, hermanos, podía pasar una carreta con bueyes en medio y todavía había espacio a la derecha y había espacio a la izquierda. Había espacio para, o sea, eran tan enormes que ninguna arma del hombre podía destruirla. Yo pienso que ni un misil, o sea, eran tan grandes. O sea, no solo era uno, ¿verdad? Entonces, por eso dice los muros. Ajá, por eso dice los muros de Jericó. Pero, ¿acaso cuando cayeron todos los muros y las casas destruidas, todo quedó, solo quedó la de quién? Solo quedó la de Raá. En medio de todas. ¿Por qué? ¿Por qué quedó la de Raá? Es una representación. Cuando aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador, Dios había sellado a esa mujer. Una prostituta que era de ese pueblo de los cananeos. Del pueblo. Solo quedó la casa de Raá. De ahí todo se vino a tierra. Y por eso el mundo tiene que saber. Usted, hermano, si conoce la palabra, dígale que para este mundo viene destrucción. Pero que si acepta a Cristo como su Salvador, su casa va a quedar parada. No le estoy diciendo que allá viene el terremoto, sino es una advertencia. Siempre la palabra del Señor, el Señor nos advierte. El Señor da advertencia
Pero todo aquel que se pierde va a ser porque quiere perderse. Pero es algo terrible lo que viene para el mundo. Y tenemos que estar nosotros prestos. ¿Qué es lo que está pasando? 14. Y despertó Jehová, dice, mire. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, que me da a entender la palabra del Señor, que hay mucho pueblo de Dios cristiano que está dormido, su espíritu está dormido, está adormecido. Que llegamos a la iglesia y sentimos que no hay presencia de Dios ahí. Y aunque la presencia de Dios esté ahí, sentimos que no hay nada. Entonces el diablo adormece y los saca y los quiere tener con un pie adentro y otro afuera. Entonces el enemigo es estratégico para todo eso. Pero aquí la palabra del Señor dice que despertó el espíritu de todos. Entonces Dios ha despertado el espíritu de nosotros y ha estado adormecido. Yo puedo dar testimonio que sí, todos pasamos por procesos diferentes, ¿verdad? Los siervos pasaron procesos tremendos. Cuando Elías después, el siguiente día, había degollado todos los sacerdotes baales, todos los allá en el torrente, el día siguiente por la palabra de una mujer salió corriendo por el desierto, que quería morirse. Todos hemos pasado por estrés espiritual. Eso se llama estrés espiritual. No es depresión. La depresión es para el mundo, que le dice el diablo, suicídate, mira, ya no sirves para nada. Mira, ya no tienes trabajo, tienes el coronavirus, te vas a morir. Mentira del diablo. Mentira. Satanás está derrotado porque Cristo le quitó las llaves, el que tenía el imperio de la muerte. Cristo lo venció y nosotros tenemos las llaves de Cristo Jesús para entrar a su reino, que es por medio de su sangre preciosa, hermanos. Y termino, dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahí el Señor despertó el espíritu de su pueblo. Y le damos gloria al Señor, hermano. Porque esta palabra ya me la había dado el Señor hace como unos 5 años atrás. Y hasta hice cosas escritas de todo lo que se iba a hacer y no se dio. Pero tenemos que esperar nosotros el tiempo de Dios. No es cuando nosotros querramos, ¿verdad? Sino es en el tiempo de Dios. Así que yo glorifico al Señor, hermanos, en esta tarde, ya casi noche, porque Dios es bueno y su misericordia nos tiene reunidos. Y yo quiero que en unos minutos mi hermano Alfredo Sarabia, mi hermana Marilyn Sarabia, puedan ellos testificar. Y en otro tiempo va a estar mi hermano Joel con mi hermano Fernando, ¿verdad? Y mi hermana Anabella, de que Dios es tan poderoso, ¿verdad? De que en medio de todo esto sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Para eso Él permite que sucedan cosas únicamente para que demos testimonio de cuán grande es su poder, ¿verdad? Así que yo estuve en medio de todo esto en su casa ese tiempo para atenderlos. Y es aquí donde usted, pastor especialmente, la pregunta es esta, como estaba aquí la pregunta, va entre signos de interrogación. ¿Cuántas veces le ha hablado a sus ovejas y ha orado por ellas? ¿O cuántas veces ha ayunado o ha subido al monte a interceder por sus ovejas? Es una pregunta nomás, no lo estoy acusando.
Pero aquí estaba entre signos de interrogación. Entonces no soy yo, es la palabra que meditemos en el camino en el que estamos. Usted líder, ¿cuántas veces usted ha ayunado por sus seres queridos? Déjeme decirle que el testimonio es para glorificar el nombre del Señor. Yo recibí la noticia de que mi cuñado, mi hermana, especialmente ellos, habían dado positivo. No, yo no. Entonces, mi hermana había dado positivo, pero la cosa es, hermano, usted ha intercedido realmente por su familia. Muchas personas al saber eso salen corriendo, desesperados que les va a llegar. Pero aquí es donde el soldado tiene que enfrentar la batalla. ¿Qué es lo que, con quién se va a enfrentar? Y déjeme decirle que el Señor me habló audiblemente y me dijo, a ti no te llegará. Y es ahí donde empecé a guerrear solamente, yo y el Señor, en vigilia completa, no media vigilia, vigilia completa, amaneciendo hasta ver el alba, intercediendo por mi familia. Porque Dios habló, yo obedecí y estoy obedeciendo. La pregunta es, ¿está obedeciendo usted? Nomás, esa es una pregunta. Hasta ahí nomás. Que el Señor me le bendiga. Yo voy a dejar un momento al hermano Alfredo, a la hermana Marily. No sé si mis hermanos quieren dar